Nadie me ha dicho nada. Supongo que no. En principio he dejado. Buenos días. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a don Remigio Cordero Torres, coordinador docente de Atención Especializada de Salud, del Servicio Extremeño de Salud, del SES. Muchas gracias por comparecer en esta comisión. Y antes de seguir adelante, paso la palabra al señor secretario para que nos lea el orden del día. Gracias, señor presidente. Lectura y aprobación se procede del acta de la sesión anterior. Punto número 2. Comparecencia de otras entidades o personas. 2.1. Comparecencia de otras entidades o personas de don Remigio Cordero Torres, coordinador docente de Atención Especializada de Salud del Servicio Extremeño de Salud, a los efectos de exponer ante la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica su valoración de los déficits en sanidad en Extremadura, a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara, con registro de entrada número 10.275. Punto número 3. Las solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas. 3.1. Solicitud de comparecencia de otras entidades o personas de don José Luis Gurría Gascón, catedrático de la Universidad de Extremadura, a los efectos de exponer ante la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica su valoración sobre los déficits en infraestructuras de Extremadura, a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, de conformidad con el artículo 204 del Reglamento de la Cámara, con registro de entrada número 11.124. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, primero pregunto a los grupos, supongo que lo han recibido el acta de la sesión anterior, si se aprueba o hay algún problema. Se aprueba por asentimiento. Y, en segundo lugar, segundo punto de orden del día, doy la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario PSOE Regionalistas para que justifique la comparecencia de don Remigio Cordero. Tiene usted la palabra por 5 minutos. Buenos días, señoras diputadas, señores diputados. En primer lugar, darle, como no, la bienvenida y las gracias a don Remigio Cordero, porque desde el primer momento en el que este grupo parlamentario se puso en contacto con él, su predisposición a aportar todo lo que pueda en favor de la Comunidad Autónoma de Extremadura no tuvo ninguna duda y, por tanto, se lo agradecemos. Creo que puedo hacerlo en nombre de todos los grupos políticos de esta comisión. Quiero reconocerle también su trabajo al frente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Extremadura, una labor desde hace ya muchos años, lo que nos hizo precisamente pensar en usted por ser una persona que conoce nuestro sistema sanitario, en el que está trabajando y por el que lleva trabajando mucho tiempo, y como lo que pretendemos en esta comisión es precisamente hacer una radiografía, hacer una fotografía de la realidad de nuestra comunidad autónoma, precisamente para ayudar al Gobierno de la Junta de Extremadura en esas negociaciones que debe mantener con el Gobierno de España en la Comisión Mixta para el abono de la deuda histórica que durante hace tanto tiempo se viene reclamando. Pues para nosotros es un placer tenerle aquí. Como sabe, porque le hemos facilitado la información, que han venido haciéndolo también otras personas en el ámbito educativo, lo harán para hablar de las infraestructuras de la comunidad autónoma, lo han hecho los agentes sociales, los agentes económicos. En definitiva, es una comisión de estudio que lo que pretende es eso, investigar, conocer la realidad para ayudar al Gobierno de la Junta de Extremadura para que puedan allegar esas cantidades que se nos adeudan ya históricamente. Por tanto, nada más que decir. Creo que está justificada la solicitud de comparecencia y a partir de ahora deseando escuchar lo que usted nos pueda aportar. Gracias. Bueno, pues una vez hecha la introducción, paso la palabra a don Remigio Cordero Torres. Tiene un tiempo de exposición de 15 minutos, aunque le comunico que nosotros somos flexibles con ese tiempo, porque lo que nos interesa es que nos cuenten todo lo que nos tengan que contar, que para eso está esta comisión, con lo cual seremos flexibles en el tiempo, pero el tiempo es de 15 minutos según el reglamento. ¿Puede usted empezar? Muchas gracias por la invitación, especialmente al Grupo Socialista, que ha sido quien se ha dirigido a mí. Con relación al tiempo de exposición, bueno, ya he leído las comparecencias anteriores y he visto alguna en la que aparece
lleva usted 40 minutos, le rogamos que sea breve, ¿no? No tienen que tener miedo, no voy a hacer mi exposición inicial tan prolongada, pero sí quizá un poquito más de 15 minutos. En primer lugar, por la intervención de María Ascensión Murillo, la persona que me ha invitado, evidentemente ya ha puesto de manifiesto que por lo que creo que mi comparecencia en esta Cámara o en este grupo, en esta comisión, obedece más a la trayectoria previa a mi labor actual como coordinador docente y trayectoria que mantengo. Hace 10 años que soy coordinador docente de formación sanitaria especializada en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz y en el área sanitaria, y me ocupo de una función que tiene mucho que ver con la superación de los desequilibrios históricos que ha padecido Extremadura, que es la función de formar a todos, organizar y supervisar la formación de los especialistas que en el futuro y ya en el presente son los responsables de la atención sanitaria de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué fue hoy, qué es y qué sigue siendo la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública? La Asociación de Defensa de la Sanidad Pública se constituye en origen, en Badajoz y en otros muchos sitios, en los momentos previos, en Badajoz concretamente en 1984, en aquellos momentos en los que se está discutiendo, se está debatiendo la Ley General de Sanidad que se aprueba finalmente en el 86. Y en aquellos momentos el debate se centra fundamentalmente entre aquellas personas que piensan que la sanidad pública es la que mejor puede responder a las necesidades de salud de los ciudadanos y otras que piensan que un sistema de provisión privada puede ser más eficaz, idea que aparece y reaparece tanto en los medios de comunicación como en el estado de opinión. Nuestro objetivo fundamental era crear un estado de opinión favorable a que la sanidad, especialmente desde Extremadura, el sistema de provisión pública era el único que garantizaba un acceso equitativo de todos los ciudadanos independientemente de su capacidad de pago, ¿no? Realmente nosotros convivíamos, los médicos y todos los profesionales sanitarios que formamos la asociación en aquellos momentos, años finales de los 70 y principios de los 80, con una realidad muy dura, una realidad dura en la que en la atención a los pacientes veíamos que en muchas ocasiones los pacientes no tenían acceso al centro hospitalario de la comunidad autónoma o al centro de salud o al que tenían que tener acceso, para el que necesitaban, o no llegaban a tiempo de ser atendidos correctamente, o bien necesitábamos derivar a nuestros pacientes fuera de la comunidad autónoma. Yo empecé a trabajar en un escenario en que para hacer un TAC de cráneo los pacientes tenían que montarse en una ambulancia para irse a Sevilla para averiguar si realmente tenían una hemorragia cerebral o no y allí operarse, ¿no? Yo recuerdo muchas situaciones de este tipo, o pacientes con un cáncer extendido que tenían que recibir una atención con quimioterapia fuera de la comunidad autónoma. No vamos a hablar de trasplantes renales, hepáticos, que estaban muy cerca de nuestras posibilidades y nuestro horizonte, no solamente porque hubiera que derivarlos a otras comunidades autónomas, sino porque el acceso era muy difícil en relación a ciudadanos de otras comunidades. Creíamos, por tanto, que se producía una gran injusticia con la comunidad autónoma en los recursos que se tenían, y nuestra asociación nace desde una perspectiva, y continúa así, de la independencia de cualquier partido político o de cualquier grupo. Ha sido una de las batallas más difíciles de mantener durante todos estos años, ¿no? Pero yo creo que tanto el cambio en el estado de opinión como la credibilidad en nuestra independencia se pone de manifiesto en que son distintos los grupos políticos y las formaciones que se dirigen a nosotros para pedirnos opinión sobre determinados temas cuando se trata de introducir un recurso sanitario en la comunidad o de cuáles son los déficits más importantes, ¿no? Y nosotros siempre atendemos esta invitación y explicamos cuál es nuestro punto de vista, porque nuestro punto de vista no es el de economistas ni el de abogados, no sabemos ni queremos hacer leyes ni distribuir presupuestos, pero sí tenemos una percepción desde la primera línea, que es la primera línea que supone el atender diariamente a muchos pacientes y el ver cómo se mantenían unos importantes desequilibrios en la atención. Lo mismo que produce una gran satisfacción personal y hace un trabajo mucho más gratificante el comprobar que con el paso de los años, afortunadamente, actualmente la atención que reciben los ciudadanos en Extremadura mantiene los mismos estándares de calidad que puede tener en otra comunidad autónoma, y también garantizar que estamos formando los suficientes profesionales como para atender las demandas de futuro de la comunidad, hasta el momento de que cuando nosotros enfermamos de problemas importantes,
decidimos quedarnos en Extremadura porque estamos totalmente convencidos de que la atención que vamos a recibir aquí es igual o mejor que la que se puede recibir en cualquier otro punto de España en este momento. En el 84 iniciamos nuestra labor y empezamos con una actividad que fueron los debates sobre el estado de la sanidad pública, que los organizamos en Jarandilla de la Vera durante varios años en colaboración con la Asociación de Cáceres, y en el que asistían personas y profesionales de todos los grupos y que nos permitían, con el concurso de personas de otras comunidades autónomas, avanzar en cuáles eran los déficits importantes que manteníamos con otras comunidades. Como ejemplo, luego, si quieren, profundizamos en ese tema. Una de nuestras primeras reivindicaciones fue la de que se ampliaran las camas hospitalarias en el área sanitaria de España, que tenía menos camas por habitante, que era el área sanitaria de Don Benito Villanueva. Planteamos en aquel momento la construcción de un hospital que denominamos al principio, y así se constituyó la plataforma Hospital Siberia Villuercas, porque creíamos que para ser eficiente no podía atender una población de 25.000 habitantes, sino que tenía que atender una población mayor, y por eso planteábamos desde el inicio. Yo recuerdo sacando mis papeles antiguos, he encontrado por allí un mapita aquí de aquella época, menos ya amarillo, que era en el que delimitábamos aquel mapa de Extremadura y en el que delimitábamos aquel triángulo que incluía a la provincia, al sur de la provincia de Cáceres y al norte de Badajoz. Tengo entendido que últimamente se va a tomar una medida parecida, de que pacientes del sur de Cáceres sean atendidos por ese hospital para hacerlo más eficiente, tanto fue la evidencia de las diferencias que existen entre la comunidad y cuando nos confrontábamos nuestras ideas con personas de otras comunidades, que esto nos llevó a que la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, la Federación de Asociaciones, decidiera que las jornadas próximas, en el año 89, se organizaran en Extremadura. Y se organizaron en Cáceres. Y las jornadas se llamaban, no por casualidad, desigualdades sanitarias, Unas jornadas de sanidad que se organizaban en Extremadura no podían hablar sobre no podían tener otro tema que ese. Y en aquel momento la Diputación de Badajoz pues nos publicó este libro, donde se ve aquí con este grabado de Gulliver, La sanidad en Extremadura 79-89. Se analizaba sucintamente, pero con datos de mucho peso, la situación que se había vivido en los últimos 10 años y se analizaban camas por habitante, número de médicos de atención primaria, profesionales que se estaban formando, y se llegaba a conclusiones que eran evidentes, y es que nuestra comunidad estaba en una situación muy desfavorecida con relación a otras, He leído algunas comparecencias y oímos algunos temas en los que se defiende, y eso lo hemos defendido en todos los foros, durante el periodo en que asumimos la Secretaría de la Federación a nivel estatal, que fue el periodo final de la Administración socialista, recuerdo con María Ángeles Amador, que fue la última ministra de Sanidad del Partido Socialista, y con Romay Becaría, que fue el primero del Partido Popular. En esa época me tocó desempeñar la Secretaría de la Federación a nivel nacional y, por tanto, en aquellos momentos el debate, uno de los puntos a nivel de política de las decisiones que se tomaban en Madrid, que por cierto me permitieron aquellos 4 años entrando en el Ministerio de Sanidad comprobar que entraba antes un jefe de servicio de cualquier hospital de Madrid que un director provincial de cualquier comunidad autónoma, Es decir, esa dificultad de acceso no solamente se limitaba a los ciudadanos, sino que también los políticos y los responsables tenían dificultad de acceso a los sitios donde se tomaban las decisiones. Pues se viene hablando de un término que ya he visto en alguna comparecencia, que es gasto sanitario en función en tanto por ciento del Producto Interior Bruto. Eso es un primer argumento que no podemos aceptar, y mucho menos desde Extremadura. Es decir, yo no entro en que en otro tipo de integrantes de la sociedad, pues que haya gente que decida construir aeropuertos o circuitos de Fórmula 1, y que se haga en función de la riqueza de una comunidad autónoma. Pero lo que no acepto y no aceptamos desde la sanidad es que en sanidad el criterio sea, para aplicar recursos, el gasto sanitario sea en función de la riqueza de esa comunidad autónoma. Porque eso rompe con un principio que tenemos muy interiorizado todos los profesionales sanitarios. A cada cual se le debe dar lo que necesite, no lo que pueda pagar. Y eso es el principio fundamental de nuestra asociación. Por eso,
Cuando nosotros hablamos de tanto por ciento del PIB y se dice que Extremadura tiene el tanto por ciento del PIB más alto de todas las comunidades autónomas, es cierto. Es decir, nuestro gasto sanitario en términos de producto de PIB de la comunidad autónoma es el más alto de todos, pero porque tenemos el PIB más bajo, no porque tengamos el gasto mucho más alto. Es decir, y llegamos a unos estándares como de 11%, 10% del PIB, 1.500 millones, 1.400 millones, 1.600 millones. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Pero no podemos utilizar esa regla de medida y no debemos aceptar la argumentación. Debemos de, siempre que se utilice en tanto por ciento del PIB, decir, bueno, la sanidad según las necesidades, no según la riqueza. Me piden que haga un cálculo aproximado de la deuda en materia sanitaria. Entonces ya vamos a entrar en números. ¿Cómo podemos calcular eso? Bueno, pues ya lo he comentado antes de entrar, ahí cuando los medios de comunicación me lo han consultado, que hay distintas formas de medir, ¿no? Lo primero que habría que definir sería, y he leído en sus intervenciones, que no está claro a partir de cuándo se mide, ¿no? Yo me voy a situar en los 80, ¿no? Teniendo en cuenta que los déficits, porque claro, las pesetas de los años 60 y de los años 50 ya hace mucho tiempo que han perdido su vigencia y no sería una moneda comparable, ¿no? En 1980, a principios de los 80, hay dos indicadores que nos pueden medir el déficit que había en Extremadura. El número de camas hospitalarias, que era algo más de 2 camas por 1.000 habitantes, mientras que en España era de 3,5 camas por 1.000 habitantes, la media española. Ese era el número de camas. Ese era el déficit que había. Un déficit que podemos situarlo entre el 20 y el 30%. El Estado español se estaba gastando en aquel momento, y se lo llevaba gastando durante muchos años, en la hospitalización, en camas hospitalarias, una cantidad inferior en un 20 o un 30% a la media española. Junto a eso, el número de médicos también es un parámetro sensible, pero en Extremadura hay muchos médicos. Es mucho más fiable el déficit más importante que hemos arrastrado durante todos estos años, que es el déficit de especialistas. En Extremadura, por ejemplo, en el año 79, Extremadura estaba a la cola en el número de especialistas en medicina interna y todas sus especialidades, es decir, cardiólogos, neumólogos. Estaba también a la cola en el número de obstetras y ginecólogos, también en el número de pediatras, también en el número de analistas, radiólogos y todos aquellos médicos que constituyen los servicios centrales. ¿Y como cuánto estaba a la cola? Pues mire, si el número de internistas en Cataluña, que estaba a la cabeza, era de 3,11 por 10.000 habitantes, en Extremadura era 0,95. Es decir, había 3 veces menos internistas y especialistas médicos que en Cataluña. En ginecología, si en Cataluña era 1,25, en Extremadura era 0,65. O sea, teníamos la mitad de ginecólogos. Pediatras, 1,05 en Cataluña, 0,51 en Extremadura. La mitad de pediatras. Y radiólogos, analistas, servicios centrales, mientras que Madrid, que estaba a la cabeza, tenía 3,13, Extremadura tenía 0,82, o sea, teníamos 4 veces menos. Es decir, aunque el número de camas hospitalarias era algo bastante menor que la media, hay que tener en cuenta que estamos haciendo comparaciones con las comunidades que estaban a la cabeza, no con la media, sino comunidades que estaban en la cabeza. Son datos que están recogidos y que se pueden constatar, pero también nos permite situar que si Cataluña, Madrid estaban en esos altos índices con una gran concentración de profesionales, Extremadura estaba con una media aproximadamente de 1,5, que era la que había en España, pues aproximadamente también con un déficit del 30%. Es decir, que en aquellos años, a principios de los años 80, el déficit que había en sanitario en Extremadura, nosotros teníamos unos recursos hospitalarios y unos recursos en profesionales, que son los que miden fundamentalmente eso, un 20 o un 30% inferior a la media española. ¿Cuánto se gastaba entonces España en sanidad? Pues el gasto sanitario en 1984 era de 25.000 millones de pesetas. Ese era el gasto sanitario. En España, en aquel momento, se gastaban, el gasto sanitario que vendría, se gastaban aproximadamente 25.000 pesetas por habitante y año. Esta era la media. Y por lo tanto, en nuestra comunidad, el gasto aproximado debería haber sido ese. Pero
No tenemos datos que nos permitan decir cuánto se estaba gastando en sanidad en relación a lo que se debería gastar, pero sí que podemos establecer, con ese número de camas y ese número de médicos, que debía gastarse un 20% aproximadamente por debajo de lo que se estaba gastando, ¿no?, de lo que se debería gastar, de la media, ¿no? Es decir, unas 25.000 pesetas era el gasto medio en España, pues aquí se estarían gastando 20, 19, 18, lo cual supondría un déficit de aproximadamente 5.000 pesetas por habitante y año, el déficit, que constituiría un déficit en aquel momento de 5.000 millones de pesetas, ¿no? Esta referencia no es una referencia aislada, había un parámetro todavía mucho más importante. Fíjense, todo el mundo sabe o todo el mundo ha oído decir que había en aquella época, en los años 70, los años 80, todo el mundo recordará que la referencia en España de la sanidad era Navarra. Navarra era un hospital con mucho prestigio, era un centro hospitalario con mucho prestigio, la Universidad de Navarra tenía muchísimo prestigio, merecido por otra parte, pero basaba su prestigio en la formación de los profesionales que luego se integraban en el sistema, que el número de médicos en formación en Navarra era 6,62, frente a Extremadura, que era 1,24. O sea, Navarra nos multiplicaba por 5 en el número de médicos en formación en aquel momento, por 5. Podemos decir que hoy, a fecha de hoy, cuando se convoca las plazas MIR en toda España, el número de plazas en la convocatoria MIR que se convocan en Extremadura es exactamente igual al de la media española. Es decir, se están convocando entre 150 y 160 plazas de médicos residentes por año, lo que nos permite tener en formación actualmente alrededor de 600 médicos residentes, y Navarra, que tiene la mitad de población, 500.000 habitantes, pues tendrá alrededor de 300 profesionales en formación. O sea que las cosas han cambiado significativamente, ¿no? En el año, vamos a dar un salto de aproximadamente 10 años, a final de los años 80, y el gasto sanitario por habitante de 25.000, que decíamos a principios de los 80, era de 40.000 pesetas por habitante y año. Nos tendrían que haber enviado 40.000 millones, con 1 millón de habitantes, pero es muy posible, podemos afirmar con bastante aproximación, de que no, el gasto sanitario en Extremadura no era 40.000 millones, sino que era muy inferior, que sería 30.000 millones, o sería 33.000, 32.000, es difícil de establecer si entonces un 10, un 20%, porque entonces, como todavía no estaban realizadas las transferencias, el territorio en salud todavía entraba dentro de un presupuesto y no se hacían aquellos cálculos, entre otras cosas porque quien tenía que hacerlo era Madrid, y todo el mundo sabía que Madrid tenía una concentración de recursos muy por encima de la población que atendía. Bien es cierto que en aquel momento Madrid atendía a la población de la Comunidad Autónoma de Madrid y gran parte del territorio insalud. A medida que los servicios de las comunidades autónomas que rodean Madrid han ido dotándose de servicios y han ido dejando de necesitar enviar pacientes a Madrid, pues ya en la actualidad el criterio que tenemos que utilizar es el criterio de población atendida, el criterio de población de la comunidad autónoma, ¿no?, como criterio básico, porque ya puede establecerse luego fondos de compensación aparte, ¿no? En el 94, el gasto en España es de 80.000 pesetas por habitante y año. Los déficits estructurales en Extremadura siguen siendo prácticamente iguales, el número de médicos y el número de profesionales, o sea que podemos decir que cada año, pues entre 8 y 10.000 millones de pesetas de la época, 15.000 millones, es difícil de precisar. Y en el 99, ya por fin, un año antes de que se produzcan las transferencias, pues se hace el cálculo de decir, bueno, vamos a ver cuánto se está gastando en Extremadura y cuánto se está gastando en las otras comunidades autónomas, previo a la negociación de transferencia. Y entonces se establece que la media española, en el año 99, era 121.000 pesetas por habitante y año. Y en aquel momento, y las cosas habían cambiado, en Extremadura era 112.000 millones de pesetas. Es decir, desde el año 80 al año 90, posiblemente al año 99, en esos 20 años ya se había ido aproximando. Es decir, se habían construido nuevos hospitales, se habían construido nuevos centros de salud, se habían desarrollado, había más profesionales en el año 99 que en el año 80, ¿no? Pero ya es la primera vez que tenemos un dato diferencial. Por eso yo creo que el momento de fortuna de Extremadura es el momento en que se negocian las transferencias sanitarias. El momento en que, con el Partido Popular en el Gobierno central y el Partido Socialista en el Gobierno de Extremadura,
se llegue a una negociación satisfactoria para todos. Porque realmente, curiosamente, yo ya revisaba, era el ministro Montoro el que entonces estaba gestionando, y Ana Pastor era la ministra de Sanidad en aquel momento. Guillermo Fernández Vara era consejero de Sanidad en aquel momento. En ese momento se pasa a dedicar a Extremadura, la transferencia en aquel año ya empezamos a hablar en euros, y se habla una transferencia de 927 millones de euros por año. Todavía se mantienen algunas diferencias. Si quieres luego hago algún comentario, porque, por ejemplo, siempre hemos utilizado como referencia, y luego podemos hablar de eso, cuando reivindicamos el trasplante hepático en el año 2001, entre el 2001 y el 2007, pues nos comparábamos con Aragón y con Asturias, porque tienen 1 millón de habitantes. Aragón, además, tiene también una gran dispersión de población, pero no tanta como Extremadura, porque en Aragón hay 750.000 habitantes que viven en Zaragoza y el resto están repartidos por todo Aragón, ¿no? Nosotros tenemos mucha población dispersa, ¿no? Entonces, cuando en aquel momento a nosotros Extremadura se estaba gastando 112.000, Asturias tenía 132, la media era 121, pero Asturias tenía 132, es decir, 132.000 millones era el gasto sanitario de Asturias. Mantenía un 20% de diferencia a algunas comunidades. ¿Por qué? Pues porque quizá la capacidad reivindicativa de algunas comunidades autónomas ha sido superior a la nuestra. Quizá en ese momento tengamos que responsabilizarnos en parte, porque yo recuerdo que la iniciativa del Hospital de la Siberia, que era una iniciativa totalmente justa, pues y en la que apoyaron algunos grupos políticos, cuando se sabía que desde Madrid no se iba a conceder determinada reivindicación, pues se intentaba neutralizar la petición, ¿no? Eso fue lo que pasó con el Hospital de la Siberia, ¿no? En que ya podemos profundizar con Siberia-Villuerca, repito. En el año 2003, Extremadura alcanza los 1.000 millones de euros de presupuesto sanitario. Y vamos subiendo, 1.100, 1.200, 1.300, hasta el punto más alto, que es 2009, en que la inversión, el gasto sanitario en Extremadura es 1.575 millones de euros. A partir del 2009 hay una disminución, porque en 2010 es 1.509, en 2011 1.370, en 2012 1.334, en 2013 1.188. Es decir, a partir del momento en que tenemos más gasto sanitario, que es 2009, el que el presupuesto del gasto sanitario hay una disminución desde el 2009. Realmente eso podría tener su justificación, porque hasta el 2009 se hacen muchas inversiones, se solucionan muchos déficits estructurales y ya solamente hay que mantener, ¿no? Por ejemplo, en el 2003, una de las primeras cosas que hace la Administración, y que, bueno, en campañas de opinión, en medios de opinión, siempre nos mostramos favorables a eso, el hospital dice, compra el hospital de Zafra. Yo recuerdo las conversaciones y la polémica en aquel momento. Yo recuerdo cuando Pascual hizo, aparte que está documentado y ahí están las hemerotecas, hizo los hospitales en Andalucía. ¿Qué hacía la empresa Pascual con los hospitales de Andalucía? Pues lo que hacía era que una vez que una determinada comarca estaba fidelizada a la atención de su hospital privado, él era el que marcaba el precio que tenía que pagar la Junta de Andalucía. Y así los hospitales de Andalucía tenían que, la tarifa y el precio era la que fijaba quien concertaba privadamente. Por tanto, no es cierto, y sigue sin serlo, que la provisión privada puede ser más eficiente. Es más eficiente al principio, lo que ha pasado con el Hospital de la Ribera en Valencia, pero cuando llega el momento en que el tema es insostenible, pues entonces dice, o bien esta es la financiación que necesitamos para poder seguir atendiendo a esta comarca y a esta población, si no la población se va a la calle, ¿no? Yo recuerdo en Sanlúcar de Barrameda, cuando Pascual inició su reivindicación del hospital de Sanlúcar de Barrameda, o en Málaga, que hubo también reivindicaciones, el hospital de Cádiz, nació aquello en Cádiz. Además nació en Cádiz, yo estudié la carrera de medicina en Cádiz y mantengo mi vinculación emocional y sentimental con Cádiz, y conozco bien aquello, y bueno, la Asociación Defensa y Sanidad Pública de Andalucía nos proporcionó todos los datos para argumentar contra aquella pretensión de que aquel hospital privado que se instaló en Zafra era más eficiente. No era más eficiente,
Y llegó un momento en que la Junta toma la decisión adecuada de adquirir el Hospital de Zafra y convertirlo en un hospital público de gestión pública, por aquello ya es el Hospital de Zafra. Ya no es el Hospital de Pascual en Zafra, aquello es el Hospital de Zafra, aquello es un hospital público. Ese era uno de los argumentos que utilizamos con los ciudadanos de la comarca siempre, ¿no? Digo, en definitiva, que se habían hecho muchas inversiones durante aquellos años que habían solucionado los grandes déficits estructurales que había. El Hospital de Almendralejo, que nunca defendimos desde la asociación, nunca dijimos que en Almendralejo hubiera que construir un hospital. El Hospital Tierra de Barro no es una reivindicación de la asociación. Nos parecía que la distancia que existía, que estaba cubierto con el de Mérida y la adquisición de Zafra. El Hospital de la Siberia, que se inicia solamente para la Siberia y se baja de la Siberia. Yo recuerdo cuando fui al Ayuntamiento de Herrera del Duque a hablar con el alcalde de Herrera del Duque, que me invitó allí, que luego me encontré muchos años después, pasé por allí 10 años después y me lo encontré allí. Y ¿qué pasó con aquello? Cuando usted vaya camino hacia Badajoz a la derecha, verá usted un hospital, una residencia de crónicos que se ha construido en Herrera del Duque a la derecha. Eso es en lo que se ha convertido el hospital que usted defendió, porque para compensar un poco a la población, como no había en aquel momento decisión política de construirlo, se construyó una residencia que está muy bien y que son logros que se consiguen. Talarrubias también se movilizó, pero en aquel momento luego se desplazó el hospital un poco por otros intereses, los que no conocen ustedes bastante mejor que yo. Y bueno, pues como se habían solucionado déficit, a partir de ese momento baja pero estamos llegando a niveles en los que ya se puede poner en peligro el sistema. Se puede poner en peligro el mantener la calidad de la atención. Yo he reconocido en muchos medios de comunicación, como no, cuando me lo han preguntado, que había cosas de lo que se está haciendo ahora que podían racionalizarse, es decir, que se podía aumentar la eficiencia. He defendido siempre que hay capítulos de gasto, por ejemplo, el gasto farmacéutico, en el que teníamos mucha tarea por hacer y que se podía reducir el gasto farmacéutico sin deteriorar la salud de los ciudadanos, porque hay fármacos que se denominan baja utilidad terapéutica y se denominan baja utilidad terapéutica porque tienen baja utilidad terapéutica, porque no hay ninguna evidencia que demuestre que sirven para curar o para mejorar ninguna enfermedad. Hay fármacos que son mucho más costosos que otros que tienen la misma eficacia contrastada. Ahí entramos en otro capítulo, que son la cantidad de intereses comerciales, las técnicas de mercado que utiliza la industria para introducir sus fármacos más costosos. Bueno, pues hemos dicho, para argumentar la última parte de lo que les voy a comentar, es por qué en Extremadura necesitamos, no menos, sino más dinero por habitante que en el resto de las comunidades autónomas. ¿Por qué tenemos que pedir más? No solamente por un motivo histórico de lo que nos deben, sino porque para mantener la accesibilidad de los ciudadanos en Extremadura, igual que en el resto de España, en Extremadura se necesita más dinero que en el resto de España, más gasto que en el resto de España. Con ese principio de que a cada cual según sus necesidades, ¿no? ¿Cómo nos gastamos los 1.575 millones? Pues en primaria, centros de salud, médicos de los centros de salud, enfermeros, puntos de atención continuada, nos gastamos 600 millones. Y en hospitales nos gastamos 842 millones. Luego hay otros gastos, mantenimiento de la consejería, etcétera, ¿no? 6, 8, 14, los 175 ya inversión en infraestructura. Pero mantener nuestros centros de salud, nuestros médicos de atención primaria, nuestros enfermeros, todos los puntos de atención continuada, los dispositivos de emergencia, el 112, eso nos cuesta 600 millones. Y 800 mantener abiertos todos los hospitales, con sus unidades de trasplante, con su atención primaria, sus servicios de medicina interna. De esos 840 millones, por ejemplo, en guardias de los profesionales nos gastamos aproximadamente 33 millones cada año. Vean los capítulos que estamos manejando. En los puntos de atención continuada de las guardias de atención primaria nos gastamos 66 millones cada año. ¿Y por qué Extremadura necesita más? Pues por un argumento que yo creo que se puede cuantificar perfectamente. Extremadura tiene 40 habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente, ¿no? 40, 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Y España tiene 80. ¿Y cómo podemos saber cómo repercute el que haya una densidad de población la mitad de otra? Pues en Extremadura lo tenemos relativamente sencillo, porque en Extremadura tenemos áreas con 20 habitantes por kilómetro cuadrado, con 18, con 20, frente a otras como Mérida y Badajoz que tienen 40 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces podemos más o menos hacer una comparación. ¿Cuánto nos cuesta cada paciente la tarjeta sanitaria individual en Mérida y en Badajoz? Pues la tarjeta sanitaria individual, cada paciente que va a su médico de atención primaria, nos cuesta
460 euros en Badajoz y 500 en Mérida. En Llerena, en Don Benito y en Coria nos cuesta 600, 620 y 640. Es decir, la mitad de densidad de población corresponde a un incremento que se acerca al 25% en atención primaria. ¿Cuánto nos gastamos en mantener los puntos de atención continuada abiertos en el área sanitaria de Badajoz y de Mérida? En Badajoz 47 millones, en Mérida 36, en Llerena 77, en Don Benito 96, en Coria 98, casi el doble en mantener los puntos de atención continuada. Y ahí se ha generado una polémica importante sobre qué puntos de atención continuada tenemos que tener abiertos, porque fíjense que nos gastamos 66 millones en los puntos de atención continuada y nos gastamos 11 millones en los dispositivos de emergencias, en el 112. Es decir, luego si quieren profundizamos en ese tema. En el año 88, en aplicación de la Ley General de Sanidad, se constituyen las zonas de salud. Y entonces, en el año 88, cuando se constituyen las zonas de salud, pues ya no se puede mantener a un médico en cada pueblo sin pagarle dinero, sin pagarle la guardia. No se puede, ni al enfermero tampoco. Entonces, los centros de salud, las zonas de salud, los puntos de atención continuada los introduce el Partido Socialista, que está entonces en la Administración Central y Autonómica. Y bueno, generó una respuesta importante por parte del Partido Popular, en la que el Partido Popular se compromete en unas elecciones en las que se presentaba José Ignacio Barrero, creo que era, a restituir un médico a cada pueblo. Yo cuando en aquella polémica decía, bueno, pero sabrá que ya no se puede mantener un médico las 24 horas y un enfermero las 24 horas del día en un pueblo sin pagarle nada. Eso ya, desde la Ley General de Sanidad, es imposible. ¿Cuánto cuesta esto? No se habían hecho los cálculos económicos, ¿no? No se habían hecho los cálculos económicos y se calculaba una cantidad de 500 millones de pesetas que era irrisoria y que los sindicatos respondieron rápidamente de que como con 500 millones iba a mantener un médico en cada pueblo de Extremadura, en cada núcleo de población, y un enfermero, ¿no? Eso era imposible, ¿no? Quiero decir que la dispersión de la población encarece la atención claramente. Encarece la atención claramente, pero la encarece con elementos medibles, que ya serán los economistas los que tengan que establecer. Nosotros nos dedicamos a atender enfermos, a explicar medicina. Yo lo que me dedico es a explicar medicina a los alumnos y a los residentes, ¿no? Pero claro, los números son bastante. Lo que sí sabemos es que evidentemente a nosotros nos cuesta muchísimo dinero mantener un dispositivo garantizado de atención, no solamente en la atención primaria, sino también en los hospitales. ¿Cuánto personal de guardia necesita un hospital de Madrid para atender a 1 millón de habitantes? ¿Cuántos médicos de guardia hay en el 12 de octubre, o en La Paz, o en la Concepción? Pues hay aproximadamente los mismos que puede haber en el Infanta Cristina. Quizá un poquito más, porque son hospitales de 1000 camas, donde hay un internista, donde hay 2 cirujanos, donde hay radiólogos, donde necesitamos mantener eso. Pero es que en Extremadura, en Badajoz, no tenemos solamente el Infanta Cristina. En Badajoz tenemos un urólogo en Badajoz, otro urólogo en Mérida, otro urólogo de guardia en Don Benito, otro en Plasencia, otro en Cáceres. Es decir, que el gasto en las urgencias hospitalarias se multiplica para Extremadura para que los pacientes estén correctamente atendidos, porque no le va a decir usted a un paciente que tiene un infarto de miocardio en el norte de Cáceres que se vaya a Badajoz a ser atendido del infarto de miocardio, ¿no? Tendrá que ni un ictus, o sea, es decir, el gasto en atención, la dispersión de la población genera un incremento medible y cuantificable en cuanto al gasto de atención primaria importante y genera un incremento medible y cuantificable en la atención a la urgencia. Si tenemos en cuenta que la atención de la urgencia constituye el 10%... Discúlpeme, llevamos 40 minutos. Bueno, ya le pediría, por favor. Bueno, acabamos ya. Gracias. No lo había dicho intencionadamente, no creía que iba a tardar 40 minutos. Bueno, pues tanto en las urgencias hospitalarias como en las urgencias de atención primaria el incremento del gasto es muy importante y en los centros de salud estamos gastando en cada tarjeta sanitaria en función de la dispersión. Yo creo que una reivindicación desde Extremadura de que
el gasto sanitario por habitante se incremente como mínimo un 10% con relación a la media española es una reivindicación totalmente justa, defendible y que podemos mantener perfectamente. Si las transferencias sanitarias son 1.200, 1.300 millones, pues yo creo que quizá sea una pretensión más razonable y más con los pies en la tierra reivindicar que se considere fuertemente el criterio de dispersión con más peso en el pacto de financiación a partir de ahora, incrementando en el presupuesto sanitario como mínimo un 10% sobre el gasto medio de otras comunidades autónomas y argumentándolo, que reivindicar que aquellas pesetas que no se nos pagaron, aquel 10%, 20% que no se nos pagó y que ahora tendríamos difícil, porque tendríamos una tercera forma de cuantificarlo, es decir, ¿cuánto nos ha costado desde el 2000 desde el 2001, 2002 hasta el 2013 reequilibrar Extremadura? ¿Cuánto gasto en inversión ha habido desde el 2001-2003? Ese gasto que se ha hecho en Extremadura, que puede ser el 5 o el 10% de lo que nos hemos venido gastando todos estos años, ha ido en parte a subsanar todo lo que no estaba anterior. Pero la tecnología se renueva continuamente y el TAC de 1989 y el que no tuviéramos un TAC, hubiéramos tenido que comprarlo de todas formas, esa tecnología, esa resonancia magnética, esos aceleradores lineales, ¿no? O sea que ese aspecto de la inversión en alta tecnología, que ya la tenemos equilibrada, es difícil de... Bueno, yo no quiero ya extenderme más, yo creo que las ideas fundamentales, que no quería que ninguna de estas cosas se me quedara, y ahora ya estoy a su disposición para cualquier comentario o pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Paso la palabra ahora a los portavoces de los distintos grupos de menor a mayor. Tiene el portavoz de Izquierda Unida 10 minutos para preguntar al ponente. Buenos días, Remigio. Bienvenido a esta casa. Bien, el formato de estas comparecencias a veces nos impide completar la exposición que se trae y sacar las conclusiones que harían falta, ¿no? Esta comparecencia se hace en el marco de la evaluación o de la cuantificación de la deuda histórica con Extremadura, que él sigue siendo el caballo de batalla, a ver cuánto nos deben o cuánto podemos reclamar para equilibrar, para equiparar. Yo creo que usted ha hecho una magnífica descripción de la historia, digamos, de la atención sanitaria desde la democracia por acá, desde los años 80 por acá, en lo que efectivamente Extremadura ha cambiado muchísimo. Yo creo que el sistema educativo extremeño y el sistema sanitario extremeño, lo hemos dicho en más de una ocasión, son de las cosas más presentables, más defendibles y más homologables con el resto del Estado. Incluso creo que los datos que ha ido usted dando demuestran que ha habido un proceso relativamente acelerado de homologación con el resto por lo menos con las medias territoriales. Yo sé que este desequilibrio que había de los datos que usted ha ido dando de Extremadura respecto de las medias nacionales, o con Madrid, o con Navarra, o con Cataluña, no sé si era equiparable al que podía haber desde Castilla-León, desde Castilla-La Mancha, de otras comunidades con esa. Me imagino que sería una situación muy parecida. Los datos de densidad de población, los datos de distancia son muy parecidos y seguramente en Castilla-León, Castilla-La Mancha, incluso Aragón, pues las ratios podrían ser muy parecidas a las que hay en Extremadura. O sea que yo creo que Madrid, Cataluña, País Vasco, la zona vasco-navarra, por así decirlo, concentraban de una manera absolutamente exagerada los servicios sanitarios, tanto en especialistas como en dotación de hospitales y esas cosas, ¿no? Aún así, yo creo que es evidente que el proceso autonómico, lejos de agrietar a España, ha tenido un proceso de homologación muy interesante. Desde luego, en el tema sanitario educativo, yo creo que eso es más que evidente. Yo la pregunta que me hago de todo lo que está usted diciendo es si podríamos considerar, o usted considera que en la situación actual efectivamente podríamos considerar pagada o casi pagada la parte de deuda que se referiría a los servicios sanitarios, porque ha habido un acercamiento a las medias más que considerable, ¿no? Lo que ocurre es que ahora yo creo que estamos en un periodo de transición en el proceso autonómico. Ya los estatutos de autonomía son de segunda generación, todos. Se ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la financiación autonómica, y por estas fuerzas centrípetas y centrífugas que a veces condicionan la política nacional, pues en este momento hay tensiones centrífugas y tensiones centrípetas muy, muy fuertes. Y el miedo que tengo yo, el recelo que tenemos nosotros desde esta pequeña fuerza que represento, es si no estamos en un momento de transición en el que puede volver a abrirse la deuda histórica, la brecha histórica entre las comunidades que tienen como Extremadura determinadas condiciones sociológicas y poblacionales con el resto del Estado. Desde el punto de vista que se pueden manejar determinadas balanzas fiscales, determinados datos, aparte del siempre difícil equilibrio entre centralidad y autonomía,
que muchas veces no ha servido para vertebrar España, sino para compensar determinados desequilibrios y para cuestiones puntuales de salvar gobiernos, mantener mayorías, etcétera, etcétera. O sea, nosotros creemos que, no solamente en el aspecto sanitario, sino en otros, el desarrollo del Estado autonómico no ha sido armónico, no ha sido, digamos, con carácter objetivo, sino que ha ido respondiendo a las coyunturas que hubiera según los gobiernos que estaban en la nación, ¿no? Entonces, yo no voy a consumir mis 10 minutos. Yo sé que hay flexibilidad por parte de la mesa y es mejor que usted tenga el tiempo que nosotros no consumimos. Entonces la pregunta sería esa: ¿si no cree usted que si usted da por pagada o la da por fundamentalmente pagada lo que podíamos hablar de deuda histórica en el tema sanitario, y si usted no cree que en estos momentos en el que estamos, pues eso, debatiéndose el propio proyecto europeo, el propio proyecto autonómico está en crisis, si podemos estar en condiciones de que se abra otra vez otra brecha? Un poco como hacen en términos ciclistas, eso hacer en la soga. Te incorporas al pelotón, pero llega un momento en el que hay un tirón y a lo mejor nos podemos quedar otra vez descolgados, que es una cosa que nos preocupa bastante. Luego, creo que las consideraciones que ha hecho de que no puede ser el PIB un referente para el gasto sanitario sino las necesidades, eso lo asumimos absolutamente. Lo que hay que ver qué necesidades hay y el resultado final será el que sea. Más gasto por habitante, más déficit, más deuda, eso ya. Pero que el punto de partida hay que partir de las necesidades. Eso, desde luego, nos parece que es un enfoque que compartimos absolutamente. Y poco más, porque yo sé que usted tiene más explicaciones que dar todavía, y con esas dos cuestiones que le planteo me doy por satisfecho de momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Tiene ahora a portavoz del Grupo PSOE Regionalistas 10 minutos. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Remigio Cordero. Creo que hubiéramos seguido otros 40 minutos más porque ha sido muy interesante todos los datos que nos ha aportado y además usted ha sido valiente en una cuestión en la que ninguno somos especialistas, como la cuestión de la cuantificación de la deuda histórica. Sí se ha atrevido a plantear algunos criterios que pueden arrojar un poco de luz a esta comisión. Ha planteado el posible arranque, una fecha de inicio para esa cuantificación de la deuda y además nos ha planteado un tanto por ciento incluso de reivindicación que podría ponerse encima de la mesa. Que me gustaría además que cerrara un poquito más porque nos hablaba de en torno a un 10% más, pero me gustaría saber durante cuántos años, y esto me traía a la cabeza además que la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía plantea, en ese estatuto nuevo que aprobamos en el año 2011, plantea un 1% de nuestro PIB en inversiones para la comunidad autónoma, precisamente para reequilibrar y hacer converger a la comunidad autónoma con el resto de las comunidades de España, junto con la deuda recogida en la disposición adicional primera. Yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba mi compañero del Grupo Izquierda Unida, de que el desarrollo autonómico ha sido dispar. Yo creo que en Extremadura concretamente podemos decir con satisfacción que la llegada, y por las palabras que usted ha pronunciado, por la llegada de las transferencias, precisamente aquí se da un salto no solamente cuantitativo, sino cualitativo. En concreto, en lo que es en los equipamientos sanitarios y la atención sanitaria en Extremadura, está claramente con las cifras que se han puesto encima de la mesa y como lo reflejan otros estudios que hay en la comunidad autónoma. Cuando se abordan las transferencias por el decreto de diciembre, creo recordar, del 2001 y las transferencias efectivamente tenemos plenamente las competencias desde enero del 2002, los principios fundamentales con los que se empieza a trabajar en Extremadura eran los principios de equidad, como usted bien ha dicho, y los principios de accesibilidad. Se da un salto importantísimo y efectivamente Extremadura resulta, conforme a su PIB, que en eso creo que estamos todos de acuerdo y lo hemos dicho públicamente, no estamos de acuerdo, y ahora que se va a negociar la nueva ley de financiación autonómica en que no es justo aplicar el criterio de PIB, Extremadura, conforme a su Producto Interior Bruto, tiene efectivamente una de los gastos más importantes en sanidad de toda España. En eso estamos en lo alto de la tabla. Cuando lo que estudiamos es porcentualmente lo que nos gastamos en sanidad respecto a nuestro presupuesto, es verdad que estamos en la media. No sé la diferencia que pueda haber con otras comunidades que porcentualmente si gastan más o no. Aquí estaríamos en torno al 36-37% de nuestro presupuesto total y, por tanto, sí estamos de acuerdo con usted en que el PIB no es justo aplicarlo en este caso ni para la valoración, para la cuantificación de la deuda que pueda haber en sanidad,
ni tampoco para el momento en el que se vaya a negociar la nueva ley de financiación. La fotografía, el único estudio que ha conocido esta comisión y del que tenemos conocimiento con criterios objetivos para la cuantificación de la deuda, es un estudio que hace la Universidad de Extremadura con una docena de profesores universitarios encargados por la propia Junta de Extremadura, que nos hace una radiografía en noviembre del año 2006 y en la que nos plantea, coincide mucho con lo que usted ha dicho, que Extremadura en atención primaria, en atención especializada, está en lo más alto de la tabla, estamos en tercer y cuarto lugar del país en gasto por habitante, es decir, las transferencias han venido de alguna manera a reequilibrar esas diferencias tan brutales que había en un principio. Sin embargo, si el criterio que analizamos es el de número de kilómetros o número de dotaciones por kilómetro cuadrado, efectivamente los resultados ya no son tan excelentes, sino que pasamos a estar en la parte baja de la tabla. Por tanto, el criterio de la accesibilidad, exactamente igual que ha pasado cuando hemos hablado de la situación de la educación, es fundamental y es uno de los criterios que Extremadura debe reivindicar, igual que el del envejecimiento de la población, que sería otro de los factores importantes a la hora de hacer asequible o accesible el servicio al ciudadano. Por tanto, vamos a seguir reivindicando el criterio de la accesibilidad, tal y como usted ha planteado, y me parece acertado partir de la democracia, porque no nos vamos a ir a tiempos que tampoco queremos recordar en cómo estaba Extremadura. Poca cuestión más. Yo creo que usted ha planteado, nos ha dado bastante luz, es decir, estamos bastante cerca, y sí me gustaría también saber cómo valora usted la equipación tecnológica de nuestros equipamientos sanitarios, porque efectivamente esa es otra de las cuestiones fundamentales, no solamente la dotación por habitante, la dotación por kilómetro cuadrado, sino también cómo estamos en equipamientos, en altas tecnologías en nuestros hospitales, porque efectivamente con la llegada de las transferencias había una situación bastante precaria y tenemos conocimiento todos de cómo con fondos europeos también se han adquirido material importante de lo más avanzado de Europa, en colaboración incluso con otros países como la vecina Portugal, y tenemos hoy equipos de diagnóstico muy avanzados, en concreto en la ciudad de Badajoz, pero quería saber si eso se puede hacer extensivo al resto de los hospitales. ¿Cree usted también que con esa disposición adicional segunda que plantea un 1% de nuestro PIB, es decir, estamos hablando de unos 170 millones de euros y plantea el estatuto durante 7 años, si con ese pago de esos 170 millones durante 7 años se podría compensar los déficits que pudieran haber en sanidad? ¿O estamos hablando usted nos habla en torno a 130 millones durante cuánto tiempo? Porque claro, tendremos que sumarle también lo que nos haga falta en educación y lo que nos haga falta en infraestructura. El estudio de la Universidad de Extremadura arroja unos déficits estructurales de en torno a 616 millones de euros para la sanidad, en concreto unos 119 para la atención primaria y el resto para hospitales y dotación tecnológica. Me gustaría saber qué valoración hace también del estudio, si es que lo conoce. Por nuestra parte, nada más. Yo espero que esta información que nos ha dado sirva para sacar esas conclusiones, para elaborar el dictamen que es preceptivo elaborar en esta comisión, para, como decía al principio, sin otra intención, no hay ninguna intención partidista, sino con la intención de ayudar al Gobierno de la Junta de Extremadura a reivindicar aquello que es una deuda que se tiene con esta comunidad desde hace mucho tiempo, a pesar de que hoy en esos estatutos de segunda generación todas las comunidades se apuntan a solicitar la deuda histórica, pero vuelvo a recordar, y lo he hecho en alguna otra ocasión en esta comisión, que la deuda histórica es un concepto que nace exclusivamente para las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura. No nos conformaríamos con lo que ha llegado a Andalucía, ni en la forma ni en la cantidad, y me gustaría también que nos hiciera una valoración si conoce cómo ha sido el tema de Andalucía. Gracias. A continuación, señor portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido, don Remigio. Bienvenido por asistir a esta comisión como coordinador docente de la Atención Especializada de Salud del Servicio Extremeño de Salud. Le queremos decir que desde este grupo parlamentario creemos en la sanidad pública, haciendo referencia a la parte de la exposición que ha realizado usted como miembro de la Asociación de Defensa de Sanidad Pública. Creemos que la sanidad pública es fundamental tanto en esta comunidad autónoma como en cualquier otra dentro del Estado español y, por tanto, no estamos de acuerdo en el gasto sanitario según el principio del Producto Interior Bruto porque se rompe el principio de solidaridad. Don Remigio, como he dicho a otros comparecientes, bienvenido a Extremadura, bienvenido a la dispersión geográfica, bienvenido a las dos provincias más grandes de toda España. La dispersión geográfica sabemos que es un hándicap, pero lo sabemos desde que nacemos. No es algo que con 20, 30, 40 o 50 años nos demos cuenta. Sabemos en qué territorio estamos viviendo y, por tanto, nos tenemos que adaptar a él. Usted ha hecho referencia a la evolución en la sanidad desde los años 70, diciendo que al principio no estábamos dentro de la media, que había un déficit de un 30% y que ahora mismo estamos dentro de la media. Eso que ha conllevado por parte de los distintos gobiernos, ya sea central, ya sea autonómico, eso ha conllevado un gran desembolso, bien por la creación de hospitales, centros de salud, puntos de atención continuada, formación de especialistas por distintos medios. Eso ha conllevado un gran desembolso. Un gran desembolso el cual tenemos que aprovecharnos de él. Es decir, usted ha hecho referencia que estamos formando a 600 médicos, a 600 MIR, y mi pregunta es, luego estos MIR, desde las transferencias, ¿se quedan aquí o se tienen que ir? ¿Se quedan aquí en qué condiciones? ¿Y se tienen que ir en qué condiciones? Porque yo conozco casos de MIR que terminaron su residencia hace 5 o 6 años, que aquí no les daban un contrato de trabajo decente, sino que les daban un contrato de trabajo por 6 meses, mientras que en Huelva, en Cádiz, en Málaga, no solamente le daban un contrato de trabajo indefinido, no solamente les daban una casa, sino que también les daba la posibilidad de ejercer en la esfera privada, algo que aquí en Extremadura no se podía en la legislatura pasada. Por otro lado, estamos de acuerdo con usted que es necesaria la eficiencia. La eficiencia, por eso el anuncio que ha hecho el señor consejero de que el Hospital de Talarrubias sirva también para atender al norte de Cáceres o al sur de Cáceres, la zona de Guadalupe, porque el Hospital de Talarrubias, y lo habrá podido leer en las distintas comparecencias en esta comisión de mi boca, que se ha convertido o se convirtió, ahora se está intentando renacer, se convirtió en un sitio decente para morir, por desgracia, porque no había especialistas. No había especialistas. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo soy de esa zona. Y lo digo con mucha tristeza, porque muchos familiares míos, por no tener un especialista, se lo tenían que llevar a Don Benito o se lo tendrían que llevar a Badajoz a riesgo de los familiares y no con la responsabilidad médica. Ha comparado usted el número de neurólogos que hay en La Paz o en el 12 de octubre de Guardia, por ejemplo, con el número que hay aquí en Extremadura, es decir, un neurólogo en Badajoz, otro neurólogo en Mérida, otro neurólogo en Don Benito. He dicho urólogos. Urólogos, perdón. Urólogos, sí. Que los neurólogos hay menos. Urólogo. Sí. Entonces, ¿qué plantea usted? ¿Que se quiten los urólogos de Mérida, de Don Benito, para que todos los casos vayan al hospital de referencia?
Ha hablado de cantidades sin concretar, por último ha hablado de cantidades sin concretar una cifra exacta. Nos gustaría que concretara esa cifra por la cual se le ha citado aquí del déficit de la sanidad pública extremeña. Nada más y muchas gracias. Remigio, tiene usted ahora 10 minutos flexibles para contestar a los diferentes grupos. De acuerdo, sí, para aclarar algún tema. Sí, sobre todo aclarar. Yo creo que no se me ha entendido bien. Sí. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar por el orden de las preguntas que se han hecho. En primer lugar, el proceso autonómico. El proceso autonómico que ha mencionado Pedro Escobar sobre el tema de... La primera pregunta que ha mencionado, la primera pregunta es: ¿está pagada la deuda? Yo creo que se ha reequilibrado el sistema sanitario no solamente desde el proceso de transferencia, hay que también, antes del proceso de transferencia, y luego lo mencionaré cuando hablemos de equipamiento tecnológico, antes de la transferencia ya se venían haciendo inversiones que iban reequilibrando. Hemos partido de una situación de 1984 hasta las transferencias y, de hecho, hemos visto que había un déficit de inversión casi del 20% en el año 80 y cuando se producen las transferencias hay un déficit de inversión. Extremadura está con un 10, un 12% por debajo. Entonces, se ha ido aproximando. Desde el año 80 hasta el momento de las transferencias, Extremadura se va aproximando a enganchar al pelotón, se va acercando al pelotón y en el momento de las transferencias da el salto y se mete en el pelotón. Ahora lo que se trata es de que no se descuelgue. Yo creo que la metáfora que ha mencionado él es adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que durante todos estos años, sobre todo desde que hay transferencias, como ha mencionado ella, el esfuerzo que se ha hecho y que se continúa haciendo en gasto sanitario, destinando un 30 y tantos % del presupuesto, es lo que ha permitido que nosotros alcancemos a otras comunidades autónomas. O sea, nosotros hemos alcanzado a otras comunidades autónomas porque ha habido la sensibilidad de destinar una gran parte de lo que se puede mover a sanidad. ¿Y por qué ocurre eso? Porque, claro, el gasto por habitante tenía que ser en todos sitios igual, pero claro, hay comunidades autónomas muy ricas. Un dato que les voy a dar. En las comunidades autónomas de Baleares y en la Comunidad Autónoma de Madrid, hasta un 25% de los ciudadanos tienen doble aseguramiento. No van a la sanidad pública cuando lo necesitan. Y en Extremadura solamente el 2,5%. Es decir, somos la última comunidad autónoma en doble aseguramiento. Nosotros dependemos más que ninguna otra comunidad autónoma de eso. Claro, lo otro es las compañías aseguradoras y la sanidad pública disminuye su capacidad de resolver sus problemas, pues los ciudadanos empiezan a suscribir con su propio gasto privado un seguro privado, como ocurre en otras comunidades. Entonces, la demanda que existe en esas comunidades para mantener el gasto sanitario es menor, lo que no quiere decir es que no se haga un gasto proporcional a la población también para la sanidad pública de esa zona. Puede ser que nuestra estructura, nuestros recursos sanitarios sean, pero a costa de que durante todos estos años hemos destinado una cantidad en Extremadura a sanidad que no la hemos podido destinar a otras partidas presupuestarias. Han sido una prioridad la sanidad y la educación, y yo, independientemente de quién sea el grupo que gobierna en un momento, si los presupuestos dicen un 30%, dicen un 30%. Y si los presupuestos dicen un 10%, si el gasto en educación y el gasto en sanidad es el que es, se mantiene esa sensibilidad y ese incremento del gasto, porque sigue siendo una parte de los presupuestos. Otra cosa es que estemos en una situación de crisis y que en este momento no se pueda gastar más de lo que se gasta, pero el esfuerzo, y tengamos que entre todos decir, oye, si nada más que tenemos 1.100 millones, ¿de dónde podemos recortar sin que haga daño? O sea, porque gasto farmacéutico, aparte del gasto farmacéutico, racionalización de los dispositivos de emergencia, yo antes lo he mencionado, porque claro, parece que cuando uno toma una posición. A mí nos costó a la asociación mucho cuando nosotros dijimos que en Badajoz tenía que haber una atención continuada centralizada, que no tenía ningún sentido que un ciudadano de Badajoz tuviera 7 puntos de atención continuada. Eso no se entendía y querían abrir uno en cada barrio porque había una reivindicación. ¿Por qué no puede haber uno por cada zona de salud? El consejero de Sanidad entonces pues no entendía que fue antes de Emilia, fue Alfredo Jimeno en aquella. No, hay que poner uno en cada zona. Vamos a ver. Si en Badajoz tenemos
7 zonas de salud o 8 zonas de salud, no podemos tener un punto abierto todas las tardes en cada sitio, porque eso es malgastar los recursos. Tenemos que centralizarlas. Lo mismo ahora, cuando se ha hablado de la atención continuada, pues también yo he defendido públicamente que, bueno, pues hay determinados dispositivos que tienen que ser sustituidos por los dispositivos de emergencias, por los dispositivos móviles. Es decir, es como si nosotros nos empeñáramos en decir, hiciéramos un compromiso en el año 2000 de decir, en todas las viviendas de Extremadura tiene que haber un teléfono fijo, y luego aparecieron los teléfonos móviles. Y siguiéramos 10 años después diciendo, tiene que haber un teléfono, todos los ciudadanos extremeños tienen que tener teléfono fijo. Oiga, pero vamos a ver, sí, lo dijimos en el año 80 que todo el mundo tenía que tener acceso, pero ahora mismo hay unos dispositivos más eficientes y además que el gasto sanitario es 11 millones de euros en los dispositivos de emergencia. Por eso hay que intentar racionalizar independientemente de quién esté y tomar decisiones con esa conciencia de que si no nos podemos descolgar del pelotón. Ha mencionado también un aspecto, por tanto, primera pregunta, ¿está pagada la deuda? Está pagada a costa de no haber podido invertir en otras cosas, o sea, nos hemos gastado en sanidad lo que nos hemos tenido que gastar a costa de no habernos podido gastar en otras cosas y a costa del gasto quizá en infraestructuras, en otro tipo en trenes. Yo eso ya no entro en que se hubiera gastado el gobierno autonómico si no lo hubiera gastado en sanidad. Yo lo que he dicho siempre es que el presupuesto que se estaba destinando a sanidad era suficiente, que con ese, y todos los años celebraba cada vez que decían, y cuando nos preguntaban desde Madrid o desde otro sitio, ¿gasto sanitario por habitante? Pues en Extremadura 1.500 euros por habitante. No nos podemos quejar, hemos estado durante varios años a la cabeza o en el segundo lugar, porque lo del País Vasco yo ahí ya no voy a entrar, lo del País Vasco, el debate que ha surgido ahora Cataluña, el País Vasco, no, solamente hablo de sanidad, ¿no? Me parece que todos los ciudadanos tenían que tener el mismo gasto, el único factor de corrección sería fundamentalmente la dispersión de la población. Y preguntaba también sobre las diferencias con Castilla-La Mancha y Castilla-León. Efectivamente, en algunas especialidades médicas el número de especialistas en Castilla-La Mancha era semejante al de Extremadura. Castilla-La Mancha estaba siendo atendida por la Comunidad de Madrid con más posibilidades de acceso, sobre todo en lo que son servicios regionales, y por tanto no vivía la inaccesibilidad como la vivíamos nosotros. Es decir, nosotros en el año 2001, el responsable de la administración, o la administración, me encargó el dirigir un grupo de investigación sobre pertinencia y viabilidad del trasplante hepático. Hicimos en el 2001, empezamos a trabajar con expertos que conocen el tema, comparando con otras comunidades, trajimos expertos de otras comunidades a ver cuánto costaba cada trasplante hepático, y bueno, nos comparamos con Asturias y Aragón, y llegamos a la conclusión en aquel momento, porque fue una pregunta, ¿qué te parece el trasplante hepático en Extremadura? Pues mira, no te puedo contestar así, los datos están muy ajustados. Lo que dice la eficacia es que para que un equipo esté lo suficientemente entrenado se tienen que hacer 25 trasplantes hepáticos al año como mínimo. Si no, es un peligro. Es decir, lo mismo digo para el médico de urgencias que ve una urgencia al día, ¿eh? El médico de urgencias que ve una urgencia al día, a la vuelta de un año, 2 años, estaremos muy contentos que tenemos el médico ahí al lado, pero cuidado. Bueno, hicimos el análisis de con 25 trasplantes hepáticos, si se iba a llegar a 25 trasplantes hepáticos, y se llegó. Es decir, en el 2007 se acaba y se presentan las conclusiones. Extremadura necesita un trasplante hepático. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que Castilla-La Mancha. Porque yo tengo compañeros que trabajan en hepatología en hospitales de Madrid, y cirujanos que trabajan en Madrid, y cirujanos que trabajan en Andalucía. No podíamos ya mandar a nuestros enfermos a trasplantar, porque Andalucía solamente se había distribuido en 4 áreas de 2 millones de habitantes cada uno. Cádiz con Córdoba, Sevilla y Huelva, Granada, Almería, Málaga, Jaén, estaban distribuidos en 4 áreas de 2 millones de habitantes. Y los extremeños tenían un paciente, el primer paciente que se trasplantó en Extremadura era un enfermo que yo había llevado durante muchos años, de Don Benito, y fue el primero que se trasplantó aquí porque en Andalucía y se nos morían enfermos en la lista de espera. Esa realidad. ¿Por qué se nos morían enfermos en la lista de espera? El trasplante hepático en España se hace con criterios, la ONT garantiza, y eso es uno de nuestros grandes logros, que se hace con criterios de equidad. Es decir, el que más lo necesita es el primero que se trasplanta. En ese criterio de equidad es lo que se fundamenta el que ahora la gente done órganos, porque la gente sabe que con su órgano que dona, está convencida de que con el órgano que dona nadie va a comerciar, nadie se va a enriquecer. En cuanto se perdiera esa credibilidad, el sistema de trasplante en España se caería, porque la solidaridad que se demuestra con el número de donaciones a cabeza del mundo se vendría abajo. No quiero yo, por tanto, cuestionar el que los criterios establecidos
por la Organización Nacional de Trasplante no sean equidad y según necesidades. Pero sí quiero comentar una cosa en relación a Extremadura. Cuando se produce un accidente y se produce una donación y llega un donante, un hígado, a un hospital de Madrid, a Puerta de Hierro, el 12 de octubre, ahí el equipo que está de guardia, ha habido una donación, ha habido un accidente, ha llegado un hígado tal. Entonces, supongamos que tenemos dos pacientes exactamente en las mismas condiciones de gravedad y que uno está en Getafe y otro está en Don Benito. Y supongamos también, porque es cierto, que el hígado se deteriora con el paso del tiempo. Entonces, se puede argumentar en esa realidad concreta, en esa situación concreta, en ese episodio se pueden buscar muchos argumentos y se puede. Lo cierto es que durante los años previos al trasplante hepático en Extremadura, los ciudadanos extremeños tenían un número de trasplantes por año muy por debajo de lo que se necesitaba en la comunidad autónoma. Si se trasplantaban 8 extremeños al año, se estaban trasplantando 25 en el resto de España. Los criterios eran los mismos, nosotros mandábamos los enfermos, en Madrid no los evaluaban, tal, porque entonces la reivindicación era esa accesibilidad, garantizar la accesibilidad. La situación de Castilla-La Mancha en ese aspecto en concreto y en otros aspectos no era comparable, porque nosotros teníamos que mandar los enfermos a Sevilla, los enfermos a Madrid. El debate centralidad-autonomía. Yo coordino ahora mismo la formación de especialistas y hay cosas en las que me parece que se ha mantenido la toma de decisiones a nivel central y está bien que se siga manteniendo. Es decir, el sistema MIR es un ejemplo de equidad en el acceso en el cual se hace una convocatoria nacional, se presentan todos los españoles, todos los médicos se presentan, sacan su número de orden y a partir de su número de orden dicen yo quiero irme a hacer cardiología a Badajoz o yo quiero irme a hacer cardiología a Santa Cruz y San Pablo. Y así eligen. Y tú lo conoces bien ese tema. ¿Cómo se planifica el número de especialistas que saquen en cada sitio? Pues se hace en función de... Hemos tenido que hacer un esfuerzo nosotros. ¿Qué esfuerzo nos ha tocado a nosotros? Acreditar unidades. Es decir, tener servicios que tengan los suficientes requisitos para que pueda venir un manchego, un catalán a formarse aquí. Y que nuestro servicio de cirugía, nuestro servicio de medicina interna tenga garantías y se oferten esas plazas. Una vez que lo hemos conseguido, ahora mismo salen 160 plazas en Extremadura, las mismas que salen en otros sitios. Y estamos formando profesionales, los profesionales que necesitamos. Y ahí me voy a pasar un poco el orden. Hay un factor que explica por qué en Extremadura se está produciendo un cierto dificultad de incorporación al mercado de trabajo. Hemos estado durante muchos años en que en Extremadura no había especialistas. Y de pronto hemos alcanzado el número de especialistas que estamos formando, que se debe de mantener ahí, pero ahora acaban y no encuentran trabajo. ¿Por qué? Extremadura se llena de médicos más tarde que el resto de España. Es decir, en el año 79, cuando yo acabo la carrera, año 78, en Extremadura hay 30 o 40 pueblos vacíos, para irse a cualquier pueblo. Yo opté por irme a entrar de residente, pero había gente que optaba por irse a un centro, a un pueblo a trabajar. Y ya Andalucía estaba prácticamente lleno. ¿Qué consecuencia tiene esto? Tiene la consecuencia de que la edad media de los médicos extremeños es 4 o 5 años inferior a la edad media de los médicos andaluces en Madrid, en Cataluña, etc. Es decir, un 40% de los médicos extremeños estamos entre 50 y 60 años. Y hay muy pocos que están entre 60 y 65. El otro día les ponía una diapositiva a los que se incorporan ahora de residente y a los que salen, que me decía alguno, un R1 de cardiología que ha empezado cardiología, y dice, se me ha quedado eso grabado y por fin veo, porque la diapositiva dice que la demanda que vamos a tener de especialistas en los próximos 4 o 5 años va a ser muy baja, porque se va a jubilar muy poca gente. Pero cuando pasen 4 o 5 años, la demanda va a pasar. Vamos a necesitar ahora los próximos años 40 o 50 especialistas al año. Pero a partir de dentro de 5 o 6 años vamos a necesitar 120, 130 o 140. Porque todos los que tenemos ahora 59 años, 58 años, nos vamos a empezar a jubilar dentro de 5 años. Todos juntos además. Un 40% en un periodo de 10 años. Entonces, eso es lo que explica ese efecto que ahora se está viviendo por parte de los residentes y que, bueno, hay algunos que están optando por hacer otra especialidad, otros están yendo a otras comunidades autónomas donde ya se está jubilando mucha gente.
Cuando en Madrid decían, es que aquí, ¿qué ha pasado con Madrid? Pues que tiene una cantidad de profesionales. ¿Qué hacen con esos profesionales? Yo entiendo que en Madrid hayan decidido a todos los mayores de 65 años, porque es que desde hace 10 años o 15 años decía, ¿y cómo mantenemos nosotros esto? Si tenemos un montón de profesionales aquí. Entonces, se están acelerando los procesos de jubilación porque estaban diciendo, hombre, a ver si toda la gente empieza a jubilarse, ¿no? O sea que ahí hay un equilibrio demográfico que tenemos que también conocerlo, porque cuando se están yendo a otras comunidades. No sé. Hay una situación coyuntural que está haciendo que en algunas especialidades se vayan a otras comunidades. Pero el ritmo de formación de especialistas lo tenemos que mantener. Lo tenemos que mantener porque dentro de 4 o 5 años, y ellos cuando eligen, ¿saben lo que está pasando? Que están viniendo nefrólogos, médicos a hacer nefrología de Colombia, de Ecuador, de Sudamérica, médicos a hacer neumología de otros países. ¿Por qué? Porque cuando llegan los alumnos de sexto de medicina a consultar, ¿qué salidas tiene esto? Pues mira, esta especialidad en Extremadura tenemos especialistas muy jóvenes. Entonces en Extremadura, mira, ahora mismo hay neumólogos en Extremadura, y aunque haya algún jefe que intenta dimensionar su servicio por encima de sus necesidades y meter a 10 neumólogos cuando se necesita. Mira, no es que no se necesitan tantos neumólogos. Es decir, entonces, como los extremeños saben que hay determinadas especialidades que tienen menor salida, pues esto nos está permitiendo que venga gente de fuera. O sea que está reequilibrándose. Por tanto, ese sistema funciona, equilibra, ese sistema centralizado. Hubo un tiempo, yo recuerdo, creo que fue Javier Solana, que propuso que el acceso a la selectividad tenía que ser igual que el acceso al sistema MIR, en el sentido de todos por igual, con el mismo programa y tal. Ahora hay también polémica con educación en la que no voy a entrar. Pero sí quiero comentar una cosa. Quiero hacer una referencia a eso, el debate de autonomía en educación. Yo me responsabilizo de la formación de los especialistas a partir de que acaban sexto. Y formo parte de la Comisión de Calidad de la Titulación de la Facultad de Medicina. Entonces, en la Comisión de Calidad de la Titulación de la Facultad de Medicina, por la autonomía universitaria, nosotros tenemos que hacer el programa de las asignaturas y cuántos créditos tiene cada asignatura, en cuarto, quinto y sexto. Y en cambio en las especialidades, el Boletín Oficial del Estado saca por ley qué formación tiene que tener un cardiólogo, un neumólogo o un neurocirujano. Esta es una situación un poco... porque, claro, hombre, se tiene que decir que cada comunidad autónoma... Remigio, le ruego por favor que vaya usted terminando. Que cada comunidad autónoma forme, pero hay que tener cierta homogeneidad, centralidad. 1% del PIB. Yo no les sé exactamente decir si el 1%, 160 millones. Yo calculo que un incremento tendría que hacer, con los cálculos demográficos que he hecho, yo creo que un incremento con lo que se justifica en atención primaria, que supone casi el 50% del gasto, y con las áreas menos desfavorecidas, que tienen un 20% más de gasto en atención primaria, esto justifica. Y también el gasto hospitalario, que no quería decir antes que... era un argumento más para decir por qué nos tiene que costar más la atención hospitalaria a nosotros. Porque necesitamos unos equipos de guardia mucho más dispersos. Necesitamos 8 urólogos, cardiólogos, es lo que quería decir, que es un argumento más para decir, nosotros necesitamos más gasto en personal que otra comunidad autónoma, porque necesitamos más personal de guardia, necesitamos más dispositivos de emergencia, necesitamos más puntos de atención continuada. Lo vamos a racionalizar en la medida que podamos, pero necesitamos más. Y ese más que necesitamos, pues se puede calcular aproximadamente diciendo que si las áreas con 40% de densidad de población y las áreas con 20% de densidad de población gastan aproximadamente un 20% más en atención primaria, un 15, un 20% más en primaria, quiere decir que en el conjunto total tiene que haber entre un 10 y un 15% de gasto en base a la densidad demográfica. Inglaterra tiene un sistema que es el RAUP, en que pondera más la densidad demográfica. Eso es aparte de lo que no nos hemos gastado hasta ahora. Deuda, compensación con la... Pero yo supongo que los términos de negociación, que serán términos políticos, habrá que poner sobre la mesa estos datos y serán datos y argumentos que pueden ser de utilidad, ¿no? Por último, me preguntaba sobre el estudio de la UEX. Yo cuando he leído el estudio me he sorprendido. Está hecho en el 2006, entonces lo que hace una foto fija de lo que ocurría en Extremadura en el 2006. La deuda no se ha adquirido. En el 2006 ya estaban las cosas mucho mejor que en el año 84. Y en la introducción, en la intervención que he leído del responsable de Economía, decía que no existían datos para poder...
no existen datos directos del gasto sanitario por habitante, pero sí que existen muchos otros datos, número de médicos por habitante, camas por población, que están en el anuario estadístico y que se pueden consultar. Hombre, yo no voy a decir, nosotros hemos organizado muchas jornadas y estábamos hablando de este tema hace muchos años y intentando, con nuestros conocimientos en economía muy limitados, yo seguí una máxima de Julio Segura que decía, cuando hubo una época en que los médicos, los hospitales los dirigían economistas y los gerentes, y se decidió, el ministro de Sanidad era economista, hubo una época en que fueron Griñán, los ministros de Sanidad, decía, Julio Segura decía, los médicos tienen que estudiar economía para que no los engañen los economistas. O sea, y entonces yo no me he puesto pero yo me he estudiado un poquito los temas, porque cuando hay que hablar en un foro como este, aparte de que durante años llevamos haciéndolos, ¿no? Entonces yo el trabajo lo he leído y, bueno, de acuerdo en considerar la dispersión de población como criterio que tiene mucho peso, y yo estoy de acuerdo con ella cuando dice que todos decidimos, que ya sabemos el marco territorial que estamos. Bienvenido a la dispersión. Hombre, pero eso no quiere decir que renunciemos a reivindicar que se necesita una compensación y que intentemos medir cuánto nos cuesta más a nosotros que a los de otras comunidades autónomas. Y que cuando nos digan, es que ustedes se están gastando en sanidad. Bueno, nos estamos gastando en sanidad porque nosotros, para garantizar una asistencia de calidad, necesitamos este dinero. Y del Hospital de Tararrubia, de que no hay especialistas, bueno, eso fue la argumentación del año 87. ¿De dónde van a salir los especialistas? Pero el problema es que mantener unos equipos de guardia para atender una población de 25.000 habitantes o 30.000 habitantes genera tan poca frecuentación y tan poca demanda que los equipos dudosamente están lo suficiente entrenados y capacitados. Entonces hay que ampliar la zona de población, intercomunicarla directamente con el hospital de Don Benito, mantener una relación. Y nosotros en nuestras reivindicaciones del 87 decíamos ampliar las camas de Don Benito, porque es que Don Benito tenía 1,2 camas por 1.000 habitantes en aquella. Es que el área sanitaria, con 180.000 habitantes que tiene el área sanitaria de Don Benito Sevilla Villuerca, ¿no? Yo no sé si me he quedado. Equipamiento tecnológico, lo último. El equipamiento tecnológico empezó a crecer ya en el año 84. Ahora estamos bien. Número de TAC, número de resonancia magnética, número de aceleradores lineales. Ha estado 20 años creciendo, prácticamente con continuidad, pero tiene que seguir manteniéndose porque la innovación tecnológica, hay dos innovaciones tecnológicas. La innovación tecnológica que se introduce, fármacos y tal, que también son innovaciones tecnológicas y que se están introduciendo en el sistema según una reflexión previa, y luego la innovación en equipos. Esa innovación en equipos, en tecnología, tiene una renovación muy rápida y los equipos rápidamente se quedan obsoletos y entonces rápidamente hay que irlo renovando. La mantenemos ahora mismo bien. Ahora mismo, otro problema es de que en muchas ocasiones, para justificar recursos en determinadas zonas, se ha estimulado el que se aumente la demanda. Es decir, se ha dicho, estamos haciendo tantas pruebas, aumentar la demanda, entre comillas, y mucho al punto de atención continuada, así os lo ponen. Eso es un mecanismo perverso, porque si se aumenta artificialmente la demanda, resulta que los servicios se saturan y al final no se puede atender no se puede atender adecuadamente la demanda que nos llega. Entonces, no sirve, hacemos 1 millón de consultas, atendemos 1 millón, no, porque aumentando la demanda se puede hacer circular mucho la gente por el sistema y perder eficiencia. Entonces ahí yo creo que hay que hacer también una reflexión y todas las reflexiones que sean necesarias sobre ese tema. Hay que mantener el equipamiento tecnológico, pero introducir la tecnología racionalizándola adecuadamente. Muchas gracias, Remigio. Puede usted, si quiere, abandonar la sala ya. Agradecemos muchísimo que haya estado y yo creo que todo el grupo considera que ha sido muy interesante su exposición y que nos va a servir para el dictamen ese que tenemos que realizar. A continuación pasamos al tercer punto del orden del día, solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas. Solicitud de comparecencia de don José Luis Gurría Gascón, catedrático de la Universidad de Extremadura, a los efectos de exponer ante la Comisión no permanente de estudios sobre la deuda histórica su valoración sobre los déficits en infraestructuras de Extremadura, a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario PSOE Regionalista. Tiene la palabra la portavoz del grupo. Sí, gracias, presidente. Bueno, pues en la misma línea que las comparecencias anteriores, como ven, hemos fijado nuestro objetivo en analizar servicios esenciales
como son la sanidad y la educación, pero sin ninguna duda que tenemos un déficit en infraestructuras que, lógicamente, van a suponer, caso de que las veamos concluidas, el desarrollo económico de la región. Son fundamentales y, por tanto, es una de las cuestiones que debemos analizar para cuantificar esa deuda histórica. Esa es la justificación, por lo que traemos una persona que es experta en ordenación del territorio y que conoce bien también la realidad de la región, para que alumbre un poco a estos humildes diputados y podamos hacer nuestro trabajo. Gracias. Señora portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Como viene siendo costumbre por parte de este grupo parlamentario, las distintas comparecencias solicitadas, estamos a favor de que venga don José Luis Gurría Gascón a comparecer para que nos explique los déficits en infraestructuras tan conocidos por todos. El portavoz del Grupo Izquierda Unida ha dicho que comparezca, ¿no? O entendido, ¿no? Bueno, pues entonces, una vez dicho la comparecencia, estamos de acuerdo los de grupos, por asentimiento se aprueba la comparecencia. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.